Con... Muy bien, clase 2 de Doctrina Bíblica 2. Quisiera hacer rápidamente un breve resumen de algunos puntos que vimos la clase pasada. Eh, el punto fundamental que habíamos visto en la clase pasada tenía que ver con por qué fue creado el hombre, cuál era el propósito de vida del hombre, y habíamos dicho que todo lo que fue creado, y el hombre como el punto máximo de la creación, fue creado para la gloria de Dios. Y el propósito fundamental de todos los hombres es llevar gloria a Dios, más allá del propósito en particular que Dios tiene para cada uno de nosotros, y que eso nos tenemos que ocupar nosotros a nivel personal y en comunión con Él, de ir no solo descubriendo cuál es ese propósito para nuestra vida, sino poder ir llevándolo a cabo de acuerdo a los planes que Dios diseñó para nosotros desde la eternidad y que debemos cumplir. Y también esos planes, perdón, son exclusivamente para la gloria de Él. Luego vimos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y cuando hablamos de imagen, hablamos de que no tenía que ver con la igualdad, no tenía que ver con algo físico, sino tenía que ver con la parte inmaterial del hombre, con la parte moral. Y el hombre fue creado moralmente bajo los principios y la perfección de Dios. Y cuando hablamos de semejanza, hablamos de la autoridad y el señorío que Dios delegó en el hombre para que el hombre gobernara sobre todas las cosas creadas, sobre todo lo que estaba en la tierra, ¿no? Le había dicho que se multiplique y que gobernara sobre todo lo que estaba aquí en la tierra. Luego vimos que esta imagen y semejanza se distorsionó a causa de la caída en pecado de los hombres, que con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, para aquellos que aceptan la salvación, el perdón de pecados, esta recuperación de la imagen y semejanza de Dios se va dando parcialmente, progresivamente, en la medida que nuestra relación con Dios es más íntima y vamos creciendo en el conocimiento de su persona, en nuestra santidad, en todo lo que tiene que ver con nuestra comunión con Él, va creciendo, pero esta recuperación, mientras estemos en esta tierra, va a ser parcial, pero cuando el Señor Jesucristo lleve a su iglesia y seamos transformados a su imagen y semejanza, la recuperación de esa imagen original, esa imagen y esa semejanza original con la que fuimos creados, va a ser absolutamente total. Y por último, habíamos visto en la clase pasada que éramos dignos representantes de la imagen, la semejanza de Dios, y esto era lo que nos tenía que motivar, lo que nos tenía que movilizar, que nosotros no fuimos creados porque sí, no fuimos creados de acuerdo a un capricho de alguien, sino fuimos creados de acuerdo a la perfección de Dios, a los propósitos de Dios, con un motivo determinado. Dios no hizo a la creación, a los hombres, a las mujeres, lo hizo así, lo hizo un molde y rompió ese molde. Cada uno de nosotros somos totalmente diferentes, y lo bueno de todo esto es que Dios puso un propósito para cada uno de nosotros, y esto es lo que nos tiene que llevar a valorar lo que somos. No tiene nada que ver con el orgullo, tiene que ver con darle gloria a Dios, estar felices con lo que somos y procurar cumplir con ese objetivo de representar a Cristo aquí en la tierra. La clase de hoy tiene que ver con que fuimos creados, dentro de lo que es doctrina del hombre, fuimos creados como varón y mujer. En este tiempo en que todo se relativiza, en que todo está tan convulsionado respecto a esto de los sexos, de lo que vos te percibís o no te percibís, nosotros vamos a la Biblia y encontramos con que Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra, los creó, y de acuerdo a ese principio básico de la creación de Dios, es que nosotros, y cuando hablo de nosotros, hablo de la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, de aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, de aquellos que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos movemos bajo esta pauta. No tiene nada que ver que
como nos quieren hacer creer muchas veces que somos retrógrados porque no aceptamos otra cosa que no sea esto, no tiene nada que ver con religión, sino, como decimos siempre, el cristianismo no es religión, es una relación con Dios, y esta relación nos lleva a que tengamos principios, y de acuerdo a estos principios que nosotros creemos, vivimos y nos movemos y sostenemos estos principios. Es importantísimo, como hijos de Dios, como cristianos que somos, que tengamos posición tomada sobre todas las cosas. Y esa posición tomada, más allá de que nos enfrente con el mundo, o que nos traten de retrógrados, o que atrasamos millones de años, esa posición tomada es una posición tomada en Cristo, de acuerdo a lo que nosotros leemos, interpretamos y creemos por medio del Espíritu Santo. Esa es la posición que tenemos que tomar. Y lo quiero decir de buena manera, pero es inaceptable e inconcebible que un cristiano no tenga posición tomada con los temas más importantes de la vida, ¿no es cierto? Con lo que tiene que ver con la parte, por ejemplo, como esta, de hombre-mujer, con lo que tiene que ver con los principios de vida, con lo que tiene que ver con eutanasia, con lo que tiene que ver con casamiento, con todas las cosas que tienen que ver con la vida del hombre, y que la Biblia es clara respecto a esto. Nosotros tenemos que conocer qué dice la palabra y tener una clara posición tomada, porque es la forma de representar a Dios en nuestra vida. En la clase de hoy vamos a dar respuesta, o vamos a intentar al menos, dar respuesta a dos preguntas fundamentales. ¿Por qué creó Dios dos sexos? ¿Y pueden los hombres y las mujeres ser iguales y sin embargo tener papeles totalmente diferentes? ¿Por qué fue que Dios decidió crear dos sexos? Y siendo el hombre y la mujer iguales para Dios, tenemos roles, papeles, tareas tan diferentes los unos con los otros. Y volvemos al principio de todo, y dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y arrancamos con esto, ¿no? Cuando dice la Biblia, creó Dios al hombre, está hablando de la raza humana, no está hablando de al macho, al hombre como el macho, sino al hombre como la raza humana. Pero aclara el pasaje bíblico, al final, varón y hembra lo creó. Dice Génesis 5, 1 y 2, 5, 1 y 2. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra, y refuerza el concepto nuevamente. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Este versículo yo calculo que está, al igual que ustedes lo he leído miles de veces, por no decir millones, pero no sé ustedes, pero yo registré recién ahora, estudiando esto para dar la clase, que dice, el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y llamó el nombre de ellos, ¿sí? En plural, llamó el nombre de ellos Adán. Y esto me llamó poderosamente la atención. No le dio Dios nombre a los dos, sino a los dos lo llamó de una misma manera. No es que a los dos los llamó hombre, sino a los dos lo llamó como la creación. Por eso es que especifica Dios y especifica la Biblia que en el principio creó Dios al hombre. Aunque la creación del hombre como varón y mujer no es la única manera que somos imagen de Dios, sí debemos considerar que el hecho de haber sido creados diferentes es un aspecto significativo de que nuestra creación fue hecha a imagen de Dios, y por eso la Biblia lo menciona en el mismo versículo que describe la creación inicial del hombre como parte de Dios. Nosotros hemos sido diferentes, hemos sido creados diferentes, pero como diferentes que somos, reflejamos la imagen de Dios. Podríamos resumir en que el hecho de haber sido creados como hombre y mujer representa algo, o una buena parte de la creación de Dios, de la siguiente manera.
La creación del hombre como varón y mujer muestra la imagen de Dios en las relaciones interpersonales armoniosas, igualdad en personalidad e importancia, y tres, en diferencia, en función y autoridad. Si registramos esto, lo anotamos bien, lo leemos bien después, reflejamos como hombre y mujer creados a Dios en tres, por lo menos tres, cuestiones primordiales. Las relaciones interpersonales armoniosas, la igualdad en personalidad e importancia. Estoy hablando de haber sido creados como hombre y mujer. Y la diferencia en función y autoridad. Vamos al punto 1. Vamos a desarrollar el punto 1. Relaciones personales. No creó Dios al hombre para que fuéramos personas aisladas, sino que cuando nos hizo de tal manera que podamos lograr unidad en las relaciones interpersonales, en relacionarnos con otras personas. Ser especialmente la relación interpersonal más profunda que Dios crea al principio es ni más ni menos que la familia, que es el punto más atacado hoy por el enemigo. El enemigo siempre ha tratado de destruir la familia, pero hoy lo vemos de una manera más grosera, más abierta, eh, más directa todavía. Si algo quiere destruir el enemigo hoy es la familia. Dios creó para que tengamos relaciones armoniosas interpersonales, y el primer núcleo que creó, la primera relación que creó, creando hombre y mujer, fue justamente la familia. ¿Por qué no creó Dios solamente una persona, un grupo de personas de un mismo sexo? Bueno, la pregunta tendría una contestación básica, no se podrían haber recreado, no se podrían haber reproducido, no recreado, reproducido si hubiesen sido los dos de un mismo sexo. Pero lo que tiene esto, y que a mí me gustaría que comencemos a verlo, porque esto es un tema que puede ser un tantito delicado si no lo tomamos bien, cuáles son las verdaderas diferencias en que existen y por las cuales Dios creó hombre y mujer. Pero cuando nosotros contemplamos, nosotros siempre tomemos la posición de observadores de la situación, ¿no? Damos un paso para afuera, no nos involucremos en esto directamente, sino veamos por qué Dios creó hombre y mujer. Y cuando nosotros contemplamos la creación de un hombre y una mujer, estamos contemplando que de esa manera Dios se está manifestando o nos está manifestando parte de su imagen y de su semejanza. Refleja la creación del hombre y la mujer y la relación entre ellos, no tiene que ver, no estoy hablando de una relación de intimidad ni nada que ver con lo sexual, sino estoy hablando de una relación de integración. La relación de integración entre el hombre y la mujer es un reflejo de la relación de la Trinidad. Dios nos creó para que haya complementación, armonía. Recuerden ustedes que fuimos creados sin pecado, con lo cual esto no hubiese sido un problema, no hubiese habido inconvenientes en que el hombre y la mujer se complementaran de manera perfecta y única, y todo lo que vino después tiene que ver con el pecado. Pero Dios se reflejó, ¿sí?, en esta creación de hombre y mujer para mostrarnos que nos podíamos complementar, que podíamos vivir en armonía y que juntos en esa armonía y en esa complementación iba a venir los buenos resultados, el crecimiento y la bendición. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? ¿O estoy yendo muy rápido? ¿O está complicado el tema? Ustedes me dicen, repasamos algún punto si les quedó alguna cosa para atrás, y si no seguimos para adelante, dedito para arriba, dedito para, si quieren así, que revise algo, y dedito para abajo si quiere que terminemos ya. Encontramos alguna similitud también cuando hablamos de creación de hombre y mujer
que así como había comunión e igualdad y gloria en los miembros de la Trinidad, antes que el mundo fuese hecho, Dios hizo a Adán y Eva de tal forma que ellos se amaran y hubiera comunicación entre ellos y se honraran mutuamente, y en esa relación de armonía, de amor, de comunicación, pudiesen honrar a Dios. Se honraran entre sí, se amaran entre sí, para que de esa manera pudiesen honrar a Dios. Por supuesto que eso al principio pudo llevarse a cabo, sin duda. No nos dice la Biblia cuánto tiempo existió entre que el hombre fue creado, entre que el hombre y la mujer fueron creados, cuánto tiempo hasta que hubo la caída en pecado. No lo sabemos, la Biblia no lo especifica, y no está en nosotros tratar de especular con esto, pero en ese tiempo del hombre sin pecado, indudablemente este plan de Dios pudo verse realizado, ¿no? Dios lo pudo observar, que era totalmente posible. Se amaban, había comunicación entre ellos, se honraban, y esto reflejaba en parte, siempre en parte, porque nosotros nunca podremos reflejar totalmente la perfección de la Trinidad, pero siempre reflejaba esta armonía y esta complementación, lo que es la Trinidad. Diferentes, pero complementándose y de manera armoniosa y perfecta. Todo se echó a perder cuando entró el pecado en el mundo, y cuando entró el pecado en el mundo comenzaron a existir las desigualdades y los problemas. El punto B, lo primero que vimos nosotros fue relaciones personales. El punto B que quiero que veamos es igualdad en personalidad e importancia. Dios nos creó iguales en personalidad e iguales en importancia. Nadie puede ni siquiera insinuar que no somos exactamente iguales para Dios. A los ojos de Dios, nosotros, los hombres y las mujeres, sin distinción de género, de sexo, somos absolutamente iguales. Él nos hizo a su imagen y de acuerdo a su semejanza. Y complementándonos, somos un reflejo de la Trinidad, como vinimos diciendo. Así como los miembros de la Trinidad son iguales en importancia, en su existencia, son también, y lo vimos, si ustedes recuerdan, cuando me tocó dar la clase de Trinidad hace algunos lunes atrás, son igual de importantes, son iguales en sus atributos. Los tres miembros de la Trinidad tienen exactamente los mismos atributos, y Dios creó al hombre de esa manera. Ahora, bien, una cosa es ser iguales, otra cosa es también es importante ser iguales ante Dios, tener las mismas condiciones, somos inteligentes de la misma manera, tenemos la sensibilidad, tenemos la creatividad, somos igual cuerpo, alma y espíritu. Todo Dios lo creó de acuerdo a su imagen, solo que nos diferenciamos por el sexo. Ahora, el tema sería que si viviéramos en una sociedad donde todos fueran hombres o todas fueran mujeres, sería imposible que nosotros reflejáramos de alguna manera lo que es la Trinidad y la complementación que hay entre ellos. No podríamos, siendo todos un mismo sexo, tener un cuadro completo de lo que es el carácter de Dios. Ahora, cuando fuimos hechos por igual a imagen de Dios, podemos decir con certeza que tanto los hombres como mujeres somos importantes para Él y reflejamos la gloria de Él. Ambos, hombres y mujeres, reflejamos el carácter de Dios y reflejamos el carácter de la gloria de Dios a los demás. Una cosa es que fuimos creados iguales, en iguales condiciones, con iguales capacidades, pero, y acá vienen las diferencias, fuimos creados con diferentes funciones. Y este es el tercer punto que quiero que desarrollemos hoy. ¿Vamos bien?
¿Vamos bien? Ok. Cualquier cosa, no sé, ¿no está conectada Ceci? Sí. Cualquier cosa, Ceci, ¿me avisas? ¿Sí? Sí, de aviso. Bien. No tenemos Perdón, preguntas. sí hay una duda A acá, ver. Jesús y Rafael. Dice, la Biblia dice en varias versiones que Dios creó al hombre y a la mujer la hizo. Y crear y hacer es diferente, según el diccionario. Bueno, según el diccionario es posible que haya sido diferente. Al hombre lo hizo, lo creó, digamos, la creación y hacer para Dios es exactamente lo mismo. Habría que ver puntualmente qué término original utiliza la Biblia. Lo que sí es diferente es que el hombre fue hecho del polvo de la tierra, como dice la Biblia, y la mujer fue hecha de una costilla del hombre. Pero a ambos los hizo Dios. Eh, no encuentro mayor diferencia más allá de lo que pueda decir el diccionario de la Real Academia. Repito, habría que ver exactamente, porque no me he puesto a buscar jamás el original de los dos términos, pero los dos son creación y ambos son imagen y semejanza. Y por eso dice la Biblia y por eso los pasajes que leí al principio, que eh, dice claramente, varón y hembra los creó. Lo hemos Sí, sí, leído, a ver, sí, profe. La única diferencia que eso lo vengo desde hace rato con esa duda es que crear es inventar algo que saca de la mente y aún no había, y no existe. Esa es la definición de crear. Es como la creatividad. exacto. Y hacer es realizar una acción. O sea, él definió crear al hombre, porque no tenía idea, no, que la sacó de su mente la creación, y a la mujer la hizo del hombre. Y eso es lo que siempre, cuando leo, le he buscado en varias versiones y me he preguntado el por qué. Entonces, busqué qué es la definición exacta, porque pareciera que fuera lo mismo. Sé que Dios hizo y creó o hizo a ambos, pero primero como que Dios concibió al hombre, pero después dijo que estaba solo, porque creó los animales después, le puso nombre y vio que aún no encontraba a alguien adecuado para, para que no estuviera solo, así como ellos, así como bien lo explicó usted, que la Trinidad siempre estuvieron juntos. Entonces, cuando hizo a la mujer, porque la hizo del hombre, entonces tenía un propósito, que es todo eso que está explicando usted, que es una pareja idónea para el hombre. Y sí los hizo a su semejanza, por supuesto, porque viene de una creación de Dios. Eso no era la A mí diferencia, me pero gustaría, a mí me gustaría que se entienda algo, ¿no? Cuando Dios creó, en realidad, y está muy bien lo que está explicando Rafael, la creación no tiene, está en el diseño, ¿no es cierto? Ahora, cuando la Biblia nos está explicando que Dios hizo a la mujer con motivo o para que sea el complemento ideal, lo hace para que nosotros lleguemos a entender, ¿no? Las cosas lo baja a un idioma humano. No es que la mujer no haya sido diseñada en el corazón de Dios, y no es que la mujer no haya sido diseñada desde la eternidad. O sea, Dios cuando decidió crear al hombre, y no dice en qué momento de la eternidad, pero en algún momento Dios lo ideó en su mente, en ese mismo momento ideó a la mujer. Lo que pasa que y esto muy posiblemente en algunos puntos lo podamos aclarar ahora, lo hizo, ¿no? Lo que está reflejado en la Biblia nos está mostrando que lo está bajando a un idioma que lo podamos entender. O sea, no es una improvisación, no es que Dios no sabía que iba a crear a la mujer, siempre lo supo, no es que Dios no hubiese sabido que los animales no eran la compañía idónea para el hombre, y no es que Dios no hubiese sabido que el hombre solo no se iba a poder reproducir, siempre lo supo y siempre estuvo en su corazón y en el diseño perfecto. No fue un parche, porque si nosotros creyéramos que esto fue un parche, creeríamos que bueno, Dios va improvisando de acuerdo a lo que le parece, y no es así. Todos los planes que Dios ha llevado a cabo hasta hoy y todos los que llevará a cabo están diseñados desde la eternidad y para la eternidad. Entonces, es real, Dios primero ideó,
¿no? Al hombre, pero en su mente, y cuando la Biblia habla de hombre, habla de los dos sexos. Por eso dice a los dos, creó hombre y mujer y los llamó Adán. O sea, tiene que ver con la creación. Ese es el versículo que yo les leí hace un rato, los llamó Adán, en el capítulo 3, creo, de Génesis o 5, no me acuerdo bien. No está fuera no marca una diferencia sustancial eso, más allá de las versiones que podamos entender. En el corazón de Dios siempre estuvo a ser la raza humana, y la raza humana se concebía desde la creación de un hombre y de una mujer. Déjeme, diferentes funciones, no sé hasta dónde llegué ahora. Alfred, íbamos a entrar a las diferentes funciones, perdón. Perfecto. El punto C, bueno. Esto es importante que lo vayamos viendo, porque acá comenzamos a ver justamente lo que puede llegar a aclarar algunas cuestiones con respecto a lo que se va entendiendo hoy de igualdad o no igualdad y todo este tipo de cosas que nos quieren decir que estamos equivocados. Todos coincidimos que entre los miembros de la Trinidad hay igualdad de importancia, igualdad de personalidad, igualdad en la deidad, y los tres miembros de la Trinidad son eternos. Lo que los diferencia son las tareas que cada uno de ellos llevaba a cabo. El tema es, si yo cuando hablé de Trinidad hablé un poco sobre esto, lo llamé una cuestión administrativa, una cuestión de funcionamiento. El Padre siempre ha liderado, por decirlo de alguna manera, lo que es la Trinidad, y esto no ha hecho menos importante ni al Hijo ni al Espíritu Santo. Pero por eso la Biblia comienza diciendo que en el principio Dios creó, y luego de varios versículos habla de hagamos al hombre, ¿no? Pero Dios siempre ha sido el Padre, Dios Padre siempre ha sido Padre, y se ha relacionado con el Señor Jesucristo como nosotros conocemos de una relación Padre-Hijo. Los tres son iguales en poder, los tres son iguales, todos los atributos exclusivísimos de Dios los tienen los tres, pero el Padre tiene una función de liderazgo en la Trinidad. Génesis 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y la tierra y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, el Padre inicia lo que nosotros entendemos por la creación, conocemos por la creación, pero el Espíritu de Dios es el que custodiaba, se movía con libertad sobre esa creación. Pero dice Juan, ya cuando nos vamos al Nuevo Testamento, en el capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquí está hablando el Señor Jesucristo. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el Verbo, por el Señor Jesucristo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, nos está hablando de que Dios hizo, el Padre en su rol de liderazgo, decidió, planificó, y el Espíritu se movía, y dice la Biblia por otro lado que Jesucristo es el autor de la creación. Hay otros versículos más adelante donde dice que no solo es el creador, sino el sustentador de todas las cosas, y todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten. En cuanto a la redención, por ejemplo, del mundo, el Padre envía, en su rol de liderazgo, envía, el Hijo viene y es obediente al Padre, muere para pagar la deuda de nuestros pecados. Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Nos muestra una relación de sumisión, lo cual nos está hablando de que existe y existió eternamente una igualdad, porque los tres miembros de la Trinidad tienen iguales condiciones,
pero cada uno tiene un rol diferente y lo cumplen de manera perfecta y armoniosa. El Padre no vino a morir por nuestros pecados, ni tampoco vino el Espíritu Santo a morir por nuestros pecados. El Padre no vino en Pentecostés, ni tampoco lo hizo el Señor Jesucristo en Pentecostés. El Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y Él los dotará con poder. Así que aquí vemos que siendo los tres iguales en poder, iguales en santidad, iguales en todas las condiciones, cada uno cumple un rol de manera perfecta y armoniosa. Esto lo tenemos claro porque lo hemos visto en la clase Trinidad, y más allá de estas cuestiones de funcionamiento, también tenemos que ir pensando en otros versículos que hemos leído hoy. Por ejemplo, sabemos que el Hijo ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, dice la Biblia. Pero también Jesucristo, antes de irse, dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea, toda la autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y dice la Biblia también que un día el Señor Jesucristo será quien ocupe el trono, y está sentado a la diestra, y luego ocupará el trono. Son cuestiones que por ahí se nos escapan de nuestra comprensión, pero sí lo que nosotros podemos llegar a comprender es que siendo una Trinidad con iguales condiciones, perfectamente perfectos los tres, no hay diferencia entre ellos, si hay un rol de administración, de liderazgo, de alguien que planea, de alguien que ejecuta, de alguien que hace una obra, de alguien que vino para ser sacrificado y resucitó, hay una cuestión de armonía y perfección entre ellos que hace que todo esto funcione de manera única. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque esto mismo se refleja hacia su creación, que es el hombre y la mujer. Fuimos creados como hombre y mujer. No sé si lo puse en el PowerPoint, pero hay indicaciones de los papeles distintos que el hombre y la mujer tenían antes de la caída. ¿Sí? La Biblia dice, por lo que estuvimos diciendo recién, que primero fue creado Adán y luego fue creada Eva. Adán fue dormido y de un hueso de él fue creada Eva. Eva fue creada para ayudar a Adán. Adán le puso nombre a Eva. Dios le puso por nombre a la raza humana hombre y no mujer. Dios le habló primero al hombre después de la caída. La maldición trastornó los papeles ya establecidos, pero la redención de Cristo ratifica el orden establecido. Fuimos creados con distintas funciones, el hombre y la mujer. Fuimos creados con distintas funciones. Esta es una pregunta que les hago. ¿Fuimos creados con distintas funciones el hombre y la mujer? ¿O estas distintas funciones fueron a partir de la caída en pecado? ¿Ustedes qué creen? Pueden contestar en el chat si quieren, pueden abrir el micrófono si quieren. ¿Fuimos creados diferentes? ¿O fuimos creados idénticos y esto se trastocó a causa del pecado? Para mí tenemos diferentes funciones. ¿De antes de la creación o después de pecar? Para mí de antes. Bien. Para mí también. Desde antes de la fundación. Para mí que fuéramos creados idénticos porque es la misma semejanza a Dios. O sea, según tu entender, Rafael, las diferencias son a partir de la caída. Cuando lo sacó, cuando lo sacó del Edén, le dio instrucciones de cómo iban a proceder. Pero antes de eso, vivían en armonía, estaban ya completamente haciendo lo mismo, eran semejantes a Dios. Sí, eran semejantes a Dios, pero También diferentes exactamente. funciones.
Si nosotros leemos la Biblia detalladamente, nos vamos a encontrar que la caída en pecado no trastocó las funciones originales con las que fuimos creados. Fuimos creados diferentes y teníamos desde el principio de todos los tiempos, y antes que el hombre cayera en pecado, fuimos creados completamente diferentes, pero para complementarnos. El hombre y la mujer se complementaban. El pecado destruye todas las demás cosas, pero no trastoca el origen del para qué fuimos creados. Las diferencias de papeles que había entre Adán y Eva son las mismas que están de antes del pecado. Primero y principal, vamos a que Dios primero creó a Adán y estuvo por un periodo de tiempo solo, y luego creó a Eva. Y esta, más que darle importancia a Adán, lo que sí nos hace comprender a nosotros, nos hace bajar a la realidad, es que a Adán se le está dando un rol de liderazgo que no se le estaba dando a Eva. Y vuelvo a la Trinidad, así como el Padre es coigual con el Hijo y con el Espíritu Santo, tiene un rol de liderazgo. El hombre y la mujer fuimos creados a imagen de Dios. En la complementación del hombre y la mujer reflejamos la imagen de Dios, pero por algo la Biblia refleja que primero fue creado el hombre y luego fue creado la mujer. Algo que no dice con respecto a los animales. Los animales nos dice que fueron creados y punto. En ningún lado nos dice que primero fue creado el macho de los animales y luego la hembra, sino nos muestra que fueron creados y punto. Pero con el hombre la Biblia hace distinción porque nosotros somos lo más importante de la creación, y Dios le está dando al hombre, a Adán, un lugar de liderazgo sobre las criaturas, ¿no? Cuando en la Biblia hablamos de primogenitura, ¿qué significaba la primogenitura en la antigüedad? Era el hijo mayor, ¿sí?, que no era más importante que los demás hijos, pero sí era quien iba a velar y a trabajar por el bienestar del resto de la familia. Entonces, a causa de esto, porque tenía mayor responsabilidad como primogénito, se le daba una doble herencia, pero porque era el que tenía que asumir el rol de cuidado del resto de la familia. No era porque nació primero le vamos a dar una doble dote, sino tenía mucha más responsabilidad, tenía que hacerse cargo, y ese rol de primogénito le daba la capacidad de administrar las cosas de la familia. Adán justamente se lo identifica con ese rol de primogenitura. Fue el primero en ser creado y era el que iba a ser responsable de administrar todas las cosas y todo lo que iba a venir, y por supuesto la familia que a partir de ellos se iba a crear. No se olviden que en el diseño original de Dios la familia estaba para que sea creada sin pecado, pero en el diseño de Dios, ¿sí?, siempre estuvo que existiese la familia. Entonces la primogenitura en este caso nos refleja que Adán iba a ser el responsable de administrar todo lo que iba a pasar, toda la familia, iba a ser responsable de su esposa, iba a ser responsable de sus hijos, iba a ser responsable de todo. Eva fue creada, no menos importante, pero fue creada para complementar y ayudar a Adán. Porque dice la Biblia que Dios consideró que no era bueno que el hombre esté solo, pero vuelvo a repetir lo que ya le dije a Rafael hace un rato. En el diseño original de Dios siempre estuvo los dos, no uno solo y ver qué pasa, y después Dios metió un parche y solucionó, sino en el diseño original siempre estuvo que fuesen hombre y mujer. Ahora, el problema es cuando nosotros comenzamos a darle lugar a este pensamiento de que porque la mujer fue creada después, o fue creada sin la responsabilidad de administrar, fue creada de una manera inferior. Ese pensamiento, ¿saben dónde nace? Nace en el mismo infierno. Eso no es un pensamiento que venga de Dios. La mujer no es inferior ni porque, como dice la Biblia, fue hecha a imagen y a semejanza de Dios, sino fue hecha con una función
fue creada con una función diferente a la que fue creado Adán. Desde el principio los roles fueron totalmente diferentes, que después se distorsionaron con el pecado, pero los roles fueron totalmente diferentes. Y al no haber pecado, esos roles se podían desarrollar en completa armonía. ¿Estamos entendiendo? Veo que hay como 14 cuestiones, temas en el chat, así que paso con vos ese un minuto y me decís si hay alguna pregunta, alguna opinión ahí. Preguntas no hay, pero eran cuando hiciste la pregunta de las diferentes funciones, algunos que escribieron. ¿Las Bien. leo? Bueno, dale. Bueno, Agus dice, antes de la caída ya tenían distintas funciones. Adrián dice, sí, desde nomás en la naturaleza el hombre y la mujer cumplen distintas funciones en cuanto a engendrar. Bueno, Wendy también dice que fueron creados con distintas funciones. Eva dice, somos distintos en funciones y aspectos desde la creación. Creo que nos quede claro entonces, Creo- básicamente. Sí. Tengo una duda. Una duda que siempre tuve, pero no sé si me la vas a saber contestar. Vos dijiste que no se sabe cuánto tiempo pasó desde la creación, o sea, desde que Adán y Eva fueron creados hasta que ya apareció el pecado y fueron del Edén. En ese tiempo, Adán y Eva tuvieron hijos, porque en realidad empieza a aparecer la idea de procrear. Una vez que aparece el pecado, ahí recién se menciona con el castigo de Dios de que Eva va a sufrir dolores en el parto, y ahí dice, multipliquen la tierra y todo eso. Pero antes de la caída, ¿ya existía de tener hijos? Y si vos me decís que no, me entra la duda si el plan original de Dios era una familia en el sentido de procrearse y tener hijos. ¿Por qué apareció eso después de la caída? Lo más probable es que haya pasado muy poco tiempo o que, primero y principal, vamos a la primera respuesta. No hubo hijos mientras estaban en el Edén. Los hijos que fueron los primeros hijos de ellos, Caín y Abel, fueron ya procreados en pecado. No sabemos cuánto tiempo y no sabemos el motivo del por qué no hubo hijos, pero sí sabemos que Dios creó al hombre porque en el plan original de Dios, el plan de Dios era tener una gran familia. Entonces, tener una gran familia no significaba tener un grupo de ángeles, sino que los hombres se pudieran reproducir. Eso es uno de los grandes misterios que va a quedar. ¿Por qué no tuvieron hijos durante el periodo de no pecado? Pero es muy posible, porque yo me lo he preguntado montones de veces también, es muy posible que el tiempo que hubo desde que estuvieron juntos hasta que pecaron no haya sido un periodo demasiado largo. Pero no hay una respuesta absolutamente clara con respecto a eso. Lo único que sabemos es que no hubo hijos, y lo que sí sabemos es que de ninguna manera Dios podría haber cambiado su plan original para que los hijos lleguen después que pecaron. O sea, a ver, volvemos a lo mismo que ya dije. El diseño de Dios es eterno. Lo que Dios tuvo en mente cuando diseñó al hombre está desde siempre. Lo diseñó como hombre, como mujer, con distintas funciones, con distintas tareas, y que se iban a reproducir y formar una familia. Ese diseño es eterno. Todo se corrompe cuando cuando el hombre cae en pecado. Pero la verdad es que nunca vamos a saber el por qué no hubo hijos estando en el Edén. Como tampoco vamos a saber otras cuestiones puntuales, ¿no? Sabemos que los dos pecaron, pero ¿qué hubiese pasado si uno de los dos no hubiese pecado? Por ejemplo, podemos inferir que si hubiese pecado Eva, pero no Adán, no se hubiese considerado pecador a toda la raza humana. Podríamos deducir algo así. Podríamos deducir que si solamente hubiese pecado
Adán y no Eva, Adán hubiese perdido el liderazgo, pero son todas especulaciones que están fuera de lo que dice la Biblia y fuera de lo que nosotros podemos llegar a comprender. Son todas meras especulaciones que, la verdad, como la Biblia aparte no aclara nada, tampoco creo que... mira, acá estoy viendo, y voy a entrar al chat un minuto. Adrián dice que si Adán y Eva hubiesen tenido hijos antes, ellos serían perfectos, sí, porque hubiesen sido concebidos sin pecado, pero no sabemos cómo se hubiese... Los hijos hubiesen sido concebidos sin pecado, pero nunca sabremos si hubiesen pecado o no. En Génesis 1:28 dice Jessica, y ahí hay un punto clave, estaba el mandato de multiplicarse, y el no multiplicarse en algún momento fue considerado como desobediencia, ¿m? Así que sí, ellos estaban diseñados para multiplicarse. Cierro el chat, salgo de acá. ¿Cómo estamos con la hora? Estamos para atrás con la hora. Bueno, quiero avanzar un poquito más con algunos puntos antes de que terminemos. Dijimos, Adán fue creado primero, luego fue creada Eva, y estamos hablando en cuanto a la función, en lo cual a Adán le da el rol de primogénito, ¿sí? Y el primogénito era el administrador. Adán fue creado como el administrador de todas las cosas, de la creación, Dios lo puso como creador, y Eva iba a ser su complemento. Fue creada para complementarlo, para ayudarlo, para que él fuera completo. ¿Se entiende este término? Adán sin Eva no era completo. Por eso la importancia de la creación de la creación de los dos, y por eso nos reflejan la grandeza de Dios, los dos seres creados. Una de las cosas interesantes es que quien le puso nombre a Eva fue Adán. Dice Génesis 2:23, al fin exclamó el hombre, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Otro de los puntos, Dios le puso por nombre a la raza humana hombre, esto ya lo leí en Génesis 5:2, y llamó el nombre de ellos, Adán, el día que fueron creados. Al llamar el nombre de la raza humana con un término que también se refería a Adán en particular, u hombre, a distinción de mujer, sugiere que el papel de liderazgo de la familia, de la creación, le pertenecía al hombre, que fue el primer ser creado. No es más importante, simplemente es creado como administrador. Uno de los puntos que me parece que es trascendente es que Dios, después de la caída, le habló directamente al hombre, con lo cual lo responsabilizó a él de la caída en pecado. Y esto yo lo dije la semana pasada, lo nombré y lo quiero volver a repetir. Eva cayó en pecado siendo engañada, pero Adán cayó en pecado a sabiendas. Y entonces cuando Dios llega y lo busca, quiere hablar con él, porque él era el primero y el administrador y el responsable. Dios lo hace responsable a él. No le pregunta a ella, sino le pregunta a él. Y esto no menosprecia en nada a Eva, sino que está mostrando la importancia y la función que Adán tenía en la creación. Dice Génesis 2:15, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio el mandato, puedes comer de todos los árboles. Pero le dijo a él, antes de que la mujer fuera creada, pero del árbol del conocimiento y del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. La instrucción de no comer del árbol del bien y del mal no fue dado a los dos, sino fue dado a él. Y luego dice la Biblia que fue creada la mujer. Entonces, la responsabilidad recae 100% sobre Adán, porque él es el responsable de la caída en pecado. Repito, la mujer fue engañada, pero Adán no fue engañado. Él pecó a sabiendas. En Génesis 3:9, cuando Dios viene después de la caída, le pregunta, una pregunta clave,
¿a dónde estás? ¿A dónde te metiste? ¿Dónde te guardaste? Y entonces ahí sale Adán y dice, bueno, pero la mujer que vos me diste, ¿se acuerdan de eso, no? Adán era el líder de su familia, y Dios le tenía que pedir cuentas a él y no a ella de lo que había pasado con esa familia. Adán representaba la raza humana, no Eva. Aunque Eva pecó primero, dice la Biblia en 1 Corintios 15, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. No dice, no responsabiliza a Eva, sino responsabiliza a Adán. Y dice Romanos 5:15, por la transgresión de un solo hombre murieron todos. No dice por la transgresión de la pareja original, no dice por la transgresión de una mujer, sino le cae toda la responsabilidad a Adán porque Dios le había dado la mayor responsabilidad a él. Esto indica que la función de cabeza, de liderazgo de la raza humana recaía sobre el hombre y no sobre la mujer. Y esto no tiene nada que ver, y no se enojen las mujeres, no tiene nada que ver con machistas, sino con creer y entender cuál fue el diseño original de Dios. Alguna vez que me ha tocado hablar de esto, y en grupos chicos, y en vivo y en directo, hubo mujeres que se enojaron mucho con esto. Y esto, no, repito, no tiene en lo más mínimo que pensar, ninguna mujer tiene que pensar que Dios la creó como menos, sino la creó para otra función, porque si cualquier mujer creyera que Dios la creó siendo menos, o cualquier hombre le quiere hacer creer a una mujer que es menos porque es mujer, y el hombre es más porque es hombre, entonces el Espíritu Santo tendría que creer que es menos porque no es el Padre, y Jesucristo tendría que creer que es menos porque no es el Padre, y entonces habría una disfunción en la Trinidad, cosa que no pasa. Los tres son iguales, el hombre y la mujer somos iguales para Dios, fuimos creados a su imagen y semejanza, fuimos entre los dos, reflejamos la gloria y la grandeza de Dios, nos complementamos y fuimos creados para reflejar la armonía y el amor y la forma de relacionarse de la Trinidad, algo que después se destruye a causa del pecado. Todo esto original, entendemos, se destruyó a causa del pecado. La redención que recibimos por Cristo ratifica todo lo anterior. No hay una distorsión de lo que nosotros entendemos. Cuando Cristo muere y resucita, no cambia nada de eso original. La restauración de las cuestiones originales y cómo Dios las diseñó van a ser parcialmente aquí, ¿sí? Y totalmente cuando seamos cambiados a su imagen y semejanza. Hay varias cosas más, pero quiero llegar a una conclusión. En términos de aplicación práctica, mientras crezcamos en madurez en Cristo, aprenderemos a deleitarnos y regocijarnos en las diferencias que Dios sabiamente ordenó para cada uno, en los papeles que nos dio, para que cada uno desarrollemos dentro de lo que es la familia. Dios creó una familia, le dio papeles diferentes, no les dio valores diferentes, sino roles diferentes, y esos roles, en la medida que nosotros maduramos y los entendemos, nos regocijamos del rol que Dios nos ha dado. Realmente el privilegio que tiene una mujer de poder ser mamá, nunca lo va a entender ni lo va a poder disfrutar un hombre, jamás. El rol de ser mujer jamás lo va a lograr entender un hombre, y el rol de ser el complemento para que un hombre sea completo, nunca lo va a lograr entender un hombre. No dice que el hombre fue creado a causa de la mujer, por lo cual la mujer llega a ser una mujer completa con un hombre al lado, sino que dice la Biblia que un hombre llega a ser completo cuando la mujer idónea, la mujer ideal diseñada para él, llega a su vida, y entonces se puede concretar un plan divino eterno. Entonces, en el momento en que nosotros entendamos que los roles fueron diseñados por Dios, son perfectos, son eternos, no hay errores ni improvisación, nos vamos a
regocijar y vamos a sacar de nuestra mente un montón de ideas equivocadas. Lo que Dios planeó siempre es perfecto, siempre es hermoso y siempre es lo mejor y es inmejorable. Hay belleza, hay dignidad, hay justicia en las diferencias de roles y papeles que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. No somos ni mejores ni peores por pertenecer a un género o a otro. Somos exactamente lo que Dios quiso que seamos. No podemos asumir diferentes roles de los que Dios nos ha dado, porque cuando en una familia el hombre no cumple el rol que tiene que cumplir y ese rol debe ser cumplido o es arrebatado por la mujer en algunos casos, se distorsiona el diseño original y la familia no funciona bien. Hay situaciones en las que el hombre desaparece y la mujer, la madre, tiene que hacerse cargo de ser mamá y papá y desempeñar los dos roles, pero esto no es el diseño original. El diseño original de Dios es que el hombre sea cabeza del hogar, responsable de su familia, responsable de sus hijos, sea completo con la esposa que Dios ha puesto a su lado, y entre los dos formen esa familia que tenemos la responsabilidad de administrar y llevar adelante para Dios. Vuelvo a lo mismo. Dios no nos hizo mejores o peores, nos hizo complementarios. La responsabilidad que tiene el hombre no se le puede sacar de encima, porque Dios nos ha dado una responsabilidad totalmente diferente. Dice la Biblia claramente que el que encuentra esposa encuentra un tesoro. Así que entre las responsabilidades que tiene el hombre está en encontrar la esposa que Dios ha diseñado para él. Y encuentra un tesoro, no es la encuentro en cualquier lugar, en cualquier vidriera, en cualquier sitio de internet. Es encontrar un tesoro cuesta encontrarlo, lleva sacrificio, lleva esfuerzo, dedicación, tiempo. Así que de ninguna manera podemos creer que Dios nos hizo más o nos hizo menos de acuerdo al sexo que nos tocó en suerte, sino Dios no hizo nada al azar, nos creó con un plan eterno, a vos te creó con un plan eterno como hombre, a vos te creó con un plan eterno como mujer, nos ha dado responsabilidades, nos ha dado funciones, y solamente funcionamos debidamente bien cuando Cristo es el centro y cuando con ese centro como eje nos complementamos. Recordemos entonces, y volvemos en un repaso rápido y terminamos. Nos hizo hombre y mujer a su imagen y a su semejanza. El hombre fue creado primero y es el primogénito de los seres creados. Le dio el rol de administrador de la familia y de administrar y poner un nombre a todos los animales creados y a toda la creación, pero a la pareja le dio la responsabilidad de formar familia. El pecado en el que caímos los hombres fue responsabilidad de Adán, de un hombre. No se le carga a la mujer, porque la instrucción de no comer del árbol del bien y del mal fue dada a Adán y no a Eva. Y la decisión final de haber comido y haber desobedecido fue de Adán. Por eso la Biblia afirma y reafirma que por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre, que fue el Señor Jesucristo, el pecado tuvo redención. La imagen original del hombre fue distorsionada, las funciones con las cuales fuimos creados fueron distorsionadas, destruidas a causa del pecado, pero no desaparecieron. Seguimos teniendo las mismas funciones, y en Cristo esas funciones se van restaurando, mejorando, pareciéndonos más al diseño original, hasta que un día seamos completamente perfectos cuando Cristo nos venga a buscar y seamos completos y perfectos como hombres y como mujeres. No me pregunten nada, porque no tengo noción de cómo va a ser cuando Cristo nos venga a buscar el rol de el hombre y la mujer. No sé cómo van a ser las familias, no sé, de eso no sé absolutamente nada, no me animo a hablar de nada de eso. Son preguntas que
que están fuera totalmente de mi alcance, así que no tengo la más mínima noción, pero sí sé que todo va a ser perfecto como fue el diseño original de Dios. No sé si quedó alguna pregunta, si queda algo, si queda alguna duda. Como digo siempre, mándenla por el chat, mándenla por los foros. No se olviden de contestar las preguntas que están con el material, porque eso forma parte de la nota. Y bueno, cualquier cosa que haya quedado dando vueltas o cualquier duda, me preguntan y tratamos de aclararla lo mejor posible. Decime, Ceci, si hay algo más. Si En no, esta segunda clase, entonces no hubo preguntas, ¿eh? no hubo. No sé si están todos muy confundidos. No hay nada en el foro. Podemos, Pablito, podemos cortar con la grabación y le damos 2 minutos